Bien, vamos a hablar hoy de embriología del corazón. Vamos a hablar específicamente de cómo se desarrolla el corazón. Esta es la primera parte. Bien, el desarrollo del corazón se origina a partir del mesodermo esplásmico, donde da origen al primordio cardíaco. El mesodermo paraxial y lateral al endotelio del tracto de salida y las células de la cresta neural a otros componentes celulares. El desarrollo del corazón comienza alrededor de la tercera semana de gestación, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus necesidades nutricionales a través de la difusión. Es por esto que el sistema cardiovascular es el primero de los grandes sistemas que presentan función en el embrión. Sus componentes aparecen a mediados de la tercera semana y su funcionamiento comienza a partir de la quinta semana, exactamente en el día 22. El sistema cardiovascular deriva entonces en su totalidad del mesodermo. En esta diapositiva vamos a observar que el primer signo que aparece para el desarrollo del corazón son los cordones angioblásticos. Estos cordones angioblásticos que están localizados en el celoma pericárdico son los primeros que van a aparecer para iniciar el desarrollo del corazón posterior. Estos cordones se caracterizan y van a formar dos tubos cardíacos. ¿Por qué? Porque ellos se van a canalizar y esta canalización hace que ellos se vayan plegando, es decir, va a haber un plegamiento de los cordones angioblásticos. Estos cordones se aproximan y se fusionan para formar un solo tubo cardíaco, que es este que estamos viendo aquí. Este tubo cardíaco es el que va a ser el resultado del plegamiento de los dos tubos cardíacos. Este único tubo cardíaco comienza a latir el día 22. El flujo sanguíneo se inicia durante la cuarta semana y se puede visualizar simplemente con una ecografía Doppler. En un embrión de cuarta semana hay 3 pares de venas, las cuales son las venas vitelinas que van a devolver la sangre poco oxigenada procedente del saco vitelino. Las venas umbilicales que van a transportar sangre bien oxigenada desde el saco coriónico hasta los senos venosos. Las venas cardinales que van a devolver la sangre escasamente oxigenada que procede del cuerpo del embrión. Hablando de las venas vitelinas, tenemos aquí las 3 venas, que son las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales. Hablando de las venas vitelinas, tenemos que la vena vitelina izquierda, va a experimentar las venas vitelinas, saco vitelino, tenemos aquí el cordón umbilical, el tallo vitelino y la prolongación de las mismas. La vena vitelina izquierda experimenta un retroceso. Hacia la quinta semana de desarrollo, la vena vitelina derecha va a formar la mayor parte del sistema porta hepático. Estas venas vitelinas devuelven la sangre poco oxigenada procedente del saco vitelino. Alcanzan el extremo venoso del corazón, es decir, el seno venoso. La vena vitelina izquierda sufre ese retroceso
y la derecha va a formar la mayor parte del sistema porta hepático y parte de la vena cava inferior. Aquí estamos observando el seno venoso, estamos observando las venas vitelinas, las venas umbilicales. Las venas umbilicales transportan sangre bien oxigenada desde el saco coriónico hasta los senos venosos. A medida que se desarrolla el hígado, las venas umbilicales pierden su conexión con el corazón y se vacían en el hígado. En esta diapositiva estamos observando las venas umbilicales. Las venas umbilicales y su conexión. La vena umbilical derecha desaparece a lo largo de la séptima semana y la vena umbilical izquierda se convierte en el único vaso que transporta sangre bien oxigenada desde la placenta hasta el embrión. Las venas cardinales devuelven la sangre escasamente oxigenada que procede del cuerpo del embrión y constituyen el sistema del drenaje venoso principal del embrión. Es decir, que las venas cardinales son las que van a constituir el sistema venoso fundamental del embrión. Las venas cardinal anterior y posterior son las primeras venas que aparecen. Venas cardinales anterior, mírenlas aquí, la vena cardinal anterior, primitiva y posterior. Durante la octava semana, las venas cardinales anterior y posterior establecen conexión entre sí. Esta conexión se convierte en la vena brachiocefálica izquierda y la vena cardinal anterior y la cardinal común derecha van a formar la vena cava superior. Las venas cardinales posteriores darán origen a la vena ilíaca común. Las venas subcardinales, que son las que aparecen en primer lugar y van a dar origen a lo que es la vena renal izquierda, las venas suprarrenales y las venas gonadales. Desarrollo de la vena cava inferior. El desarrollo de la vena cava inferior comienza en la sexta semana de gestación. La longitud en el adulto es aproximadamente de 20 a 25 centímetros con un calibre de 20 a 22 milímetros. Sus ramas van a ser las lumbares, renales, suprarrenal derecha, testicular, ovárica derecha y las hepáticas. La vena cava inferior está compuesta por 4 segmentos principales. Esos segmentos principales van a ser el segmento hepático, prerrenal, renal y postrenal. En cuanto a las arterias, tenemos que las arterias de los arcos faringeos y otras ramas de la aorta dorsal, las arterias intersegmentarias y el destino de las arterias vitelinas y umbilicales. Arteria de los arcos faringeos y otras ramas de la aorta dorsal.
Estas arterias van a irrigar a los arcos faríneos. Se originan en el saco aórtico que procede de la aorta dorsal y la aorta dorsal izquierda que procede de la aorta primitiva. La arteria de los arcos faringeos y otras ramas de la aorta dorsal, a medida que se forman los arcos faringeos durante la cuarta y quinta semana, son irrigados por las arterias que se originan en el saco aórtico y que finalizan en la aorta dorsal. Las arterias intersegmentarias son ramas de la arteria dorsal, aproximadamente en número de 30. Van a formar en el cuello las arterias longitudinal o vertebral, en el tórax las arterias intercostales, en el abdomen las arterias lumbares y en el sacro las arterias sacras laterales. Hay aproximadamente 30 ramas de la aorta dorsal que son las llamadas arterias intersegmentarias, las cuales transportan la sangre. Las arterias intersegmentarias del cuello se unen para formar la arteria vertebral, la cual desaparece finalmente. En el tórax, las arterias intersegmentarias persisten como arterias intercostales. Las intersegmentarias del abdomen se convierten en arterias lumbares. En la región sacra, las arterias intersegmentarias van a formar a las arterias sacras laterales. ¿Qué destino toman las arterias vitelinas? Las arterias vitelinas solo permanecen 3, que son el tronco arterial ilíaco, que va a irrigar el intestino primitivo anterior, la arteria mesentérica anterior, que irriga el intestino primitivo medio, y la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar al intestino primitivo posterior. Las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales transportan sangre, que esa sangre es escasamente oxigenada hasta la placenta. Las partes proximales de las arterias umbilicales se convierten en arteria ilíaca interna y arterias vesicales superiores. Las partes distales se obliteran tras el nacimiento y se convierten en los ligamentos umbilicales.